En esta sección lo que vamos a hacer va a ser aplicar las fórmulas del movimiento circular para generar un caso práctico de un menú. El resultado final que obtendremos será parecido a este, donde tenemos un objeto que actúa de botón principal y cuando le pulsamos aparecen las diferentes opciones de lo que podría ser un menú, que va girando según acercamos el ratón hacia la derecha o hacia la izquierda. Una vez que nosotros seleccionamos una de las opciones, el menú se recoge y vuelve a su estado inicial. También tiene otra funcionalidad, que cuando alejamos el botón demasiado del menú, automáticamente se recoge. Entonces, para hacer este menú lo que vamos a comenzar es generando los dos clips que van a actuar de botones, uno para el botón principal y otro para el botón secundario. Para eso lo que voy a hacer va a ser cogerlos, no son más que un botón y otro botón, los voy a copiar al nuevo documento, voy a cambiar también su color de fondo. Este elemento conformaría cada uno de los botones del menú. Es un botón simple en el que tiene dos estados, de rollover y en reposo. Y este otro sería el botón único que despliega el menú, que únicamente tiene un estado. Los dos se encuentran en la biblioteca, vinculados a la clase botón, estos serían los pequeños, y botón 2 para el grande. Esta clase no existe físicamente, sino que es generada automáticamente por Flash, con lo que no existe ningún código asociado a estos elementos. Comencemos con ello. Nos vamos a ir a la línea de tiempo, al panel de acciones, y vamos a empezar a definir las variables que van a entrar en juego para crear este menú. Lo primero que voy a hacer va a ser crear variables para la colocación del menú en pantalla Aquí las tendremos. En el centro, en el eje X, lo que vamos a hacer es ponerlo en la mitad del escenario, en el eje horizontal, mientras que en el eje vertical, en la Y, lo que vamos a hacer es colocarlo justo abajo del todo del escenario, ya que este va a ser el centro de la circunferencia que van a crear los menús. También voy a crear una variable para el radio. También otra variable para el ángulo que van a estar tomando los objetos. Esta variable va a ser la que vamos a ir incrementando para hacer girar el menú. Por otro lado, voy a crear también otra variable, VR. Esta variable VR lo que hace es dar la velocidad a la que va a girar el menú. En un principio va a ser 0. Otra variable, en este caso una constante, para la cantidad de botones que van a aparecer en ese menú. $12, por ejemplo. Una vez que sabemos la cantidad de botones que vamos a tener, también podemos averiguar cuál va a ser la separación de esos botones entre sí. Como vamos a trabajar con radianes, lo que tenemos es una circunferencia completa, que sería 2pi, dividido entre la cantidad de botones. Es decir, imaginaros que estamos trabajando con grados, si fuesen 360 grados y fueran 10 botones, cada uno de ellos tendría que ir separado 36 grados. Es lo mismo, solo que estamos trabajando con radianes. Y en vez de 10 botones, ese valor nos lo da la constante num botones. Voy a crear también un array y una serie de variables para guardar los botones y los elementos gráficos. En este array guardaremos los botones del menú. En esta variable guardaremos el botón principal que hace desplegar el menú. Y en esta variable guardaremos el sprite que vamos a utilizar como contenedor para guardar los elementos en él. Por último, lo que vamos a hacer es añadir un evento enterFrame, que lo que va a hacer es realizar el movimiento del menú. Una última cosa que haremos será llamar a una función que se llama crearMenú, que haremos a continuación, que dispondrá todos los objetos en pantalla inicialmente.
Aquí tendríamos el bloque de código principal donde tenemos todas las variables y acciones que van a estar ocurriendo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser definir las dos funciones principales, que son, por un lado, crear menú, que dispondrá todos los objetos en pantalla, y por otro lado, el evento onEnterFrame, que los animará. Empecemos con la de crear menú. Lo primero que vamos a hacer es crear el contenedor y colocarlo en pantalla. Con estas 4 líneas hemos creado un nuevo sprite que va a servir de contenedor para el resto de objetos. Lo hemos posicionado en las variables de centro X y centro Y, es decir, en la parte inferior de la pantalla, justo en la mitad, más o menos sobre esta posición. Y le hemos añadido el display list para que se muestre. Ahora con un bucle vamos a generar todos los botones secundarios. Ahí tenemos el bucle, utilizamos la constante numBotones y vamos a ir creando los menús. Utilizamos la clase botón que está asociada a este objeto. Como este elemento se trata de tipo botón, lo almacenamos en una variable que es de tipo simpleButton. Vamos a añadirle un evento para detectar el clic en él. Y añadirlo al contenedor. Ya lo tenemos en el contenedor. Ahora lo vamos a introducir también en el array de botones. Con esto tendríamos ya creados todos los botones que van a formar parte del menú. Ahora lo que voy a hacer va a ser crear el botón principal. Esto lo hacemos usando la clase botón2, que se correspondería con este elemento de la biblioteca. Lo añadimos también al contenedor. Y le añadimos también un evento de botón de clic para detectar cuando se ha hecho clic y así desplegar el menú. Ya tenemos creado el menú, así que lo que voy a hacer va a ser generar las funciones que van a manejar los dos eventos que he asociado aquí a los distintos botones. El primero va a ser el principal. Cuando cliquen sobre el botón principal, lo que va a hacer es aumentar el radio a 100 para que los diferentes botones más pequeños que se encontrarían justo debajo de este principal se expandieran en un radio de 100 píxeles alrededor del punto central. Así que simplemente le voy a decir que el radio va a ser 100. Aparte de desplegar los botones, lo que quiero hacer también es esconder el botón principal. Así que lo que voy a hacer es bajarlo un poco, justo lo que sería la mitad de su alto. Al hacerlo de esta manera, lo que haría sería bajar hasta esta posición de aquí, justo por debajo de la línea visible. Ahora el evento que va asociado a los botones. En este caso tengo que hacer justo lo opuesto, poner el radio a 0 y colocar el botón principal también en la posición 0 del eje Y. Por tanto, esto haría expandir el radio del menú circular y esconder el botón, contraer el radio al menú principal y mostrar el botón. Para terminar esta sección, lo que vamos a hacer es crear el evento EnterFrame que coloca los elementos en pantalla. Para eso, lo que voy a hacer es hacer un bucle con el array de botones y colocarlos utilizando la fórmula del círculo.
En este caso, como no tenemos posición central, el centro del menú dentro del contenedor es 0, no vamos a necesitar aquí expresarlo en la fórmula, así que vamos a ir directamente a calcular los senos y los cosenos. Para eso lo que hacemos es, primero, calcular cuál sería la posición de cada uno de los círculos. Eso nos daría la separación angular. Recordar que esto es lo que hemos calculado los supuestos 36 grados para 10 elementos. Por tanto, el primero estaría en 0, el siguiente en 36, 72 y demás. A eso le sumamos el ángulo. Es una variable que más tarde utilizaremos para animarlo. Y multiplicamos por el radio. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser sumar al ángulo la velocidad angular. Esto viene dado por la variable VR. La tendremos aquí. En principio es 0, pero más tarde la cambiaremos para mover el objeto. Con esto tendremos que tener ya una primera vista de cómo va a funcionar el menú. Vamos a probarlo. Me he equivocado aquí, he puesto 2 puntos y es un punto y coma. Aquí lo tendremos. Tenemos el botón. Cuando hago clic aparecen los botones secundarios. Cuando hago clic sobre alguno de ellos, vuelve a aparecer el menú. Para hacerlo girar, lo único que tenemos que hacer es aumentar aquí la velocidad angular. Vamos a hacer, por ejemplo, 0,5. Y probamos de nuevo. Tenemos el menú girando. Cuando pulso, vuelve a registrarse. Con esto ya tendríamos hecho la primera parte del menú circular.